hay que analizar a ese contribuyente de acuerdo a la actividad que desarrolla y ver si no tiene algún régimen especial, ver si no tiene alguna normativa especial. ¿Por qué es así la ley del IVA? Y por muchas razones. Por ejemplo, en esta época que estamos en plena emergencia, en plena pandemia del coronavirus, han salido muchísimas normas particulares referidas a impuestos, muchísimas. Y eso hace que esas normas particulares nadie tenga la capacidad suficiente o la memoria suficiente como para acordarse de todas las normas que salieron. Entonces, tenemos problemas con que, bueno, a un contribuyente se le liquida de una manera, al otro se le liquida de otra manera, a aquel otro de otra manera, y así vamos viendo de acuerdo a la actividad que desarrolla. Esta historia que ustedes pueden salir a trabajar de acuerdo a la actividad que se desarrolla, en impuesto pasa lo mismo. El impuesto de acuerdo a la actividad desarrollada es diferente el encuadramiento impositivo que tiene. Y eso hace que complique a esta materia, porque si no, no debería ser tan difícil. Porque el IVA en realidad, si ustedes dijeran, ¿qué es el IVA? Diferencia de IVA débito contra IVA crédito, y ya está. Pero en la realidad no es tan sencillo. Pareciera que es algo muy simple, débito contra crédito, saldo de impuesto y pagamos, pero en la práctica la han complicado y la han complicado muchísimo. Vimos en la semana anterior, vimos hasta la parte de alícuotas y nos queda por ver una serie de aspectos especiales de esta bolilla. Mañana será un día que daremos práctico y el miércoles volveremos con otros casos especiales que va a exponer el contador Fabio Casim, que también referido a cuestiones específicas de determinadas actividades. Bueno, vamos a arrancar hoy. Tenemos que arrancar con algo muy particular, que es el tema de exportadores. Un segundito que busque la exposición y arrancamos. Compartir pantalla. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando vimos este objeto del impuesto, habíamos hablado de lo que tenía que ver con las exenciones, y dentro de las exenciones, el artículo 8, inciso D, hablaba específicamente que las exportaciones estaban exentas. Pero desde que dimos la primera clase, tuvimos una forma de exponer que las exportaciones, en realidad, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de cómo explicarlo, deberían estar grabadas a tasa cero. ¿Para qué? Para permitirme que me devuelvan el crédito fiscal. Esto tiene que ver con los convenios internacionales que tiene firmado la Argentina, el convenio del GATT, que es el convenio de la OCDE, un convenio internacional que se suscribió con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en el cual todos los países se pusieron de acuerdo, los que han firmado ese acuerdo claramente, ¿no? En que se han puesto de acuerdo en que los impuestos a los consumos deben tributarse en el país de destino, no en el país que se fabrica un producto, sino donde se destina, donde se consume. Por eso el IVA en todo el mundo tiene esta regla. Tiene la característica de que las exportaciones están exentas y las importaciones están grabadas, porque las importaciones que ingresan al país están grabadas en el impuesto. Bien, ¿esto qué significa? De que si nosotros exportamos un producto, tenemos que crear un régimen de manera tal de que se exporte el bien. Supongamos que acá exportamos madera, que se exporta mucha madera de Misiones.
Exportamos madera y lo que tenemos que lograr con el sistema tributario es que el precio de la madera no lleve consigo impuestos, sino que el precio de exportación sea neto de impuestos. ¿Cómo se logra esto? A través del régimen que se establece en el artículo 43. Me habrán escuchado a lo largo de este año hablar varias veces del artículo 43 de la ley. ¿Qué es este artículo 43? Bien, el primer párrafo del artículo 43 dice que aquellos exportadores que realicen exportaciones van a poder computar contra el impuesto, contra el débito fiscal por alguna operación que pueda tener, supongamos que un aserradero que vende al mercado interno y vende al mercado externo, realiza exportaciones. Bueno, va a poder computar contra el débito fiscal por ventas del mercado interno, va a poder computar ese crédito fiscal contenida en la madera exportada. Esto permite que la madera que se exportó vaya libre de impuestos y se tribute solamente en el país. Vuelvo a decir, el artículo 43 dice que van a poder computar contra el crédito del mercado local el impuesto que se lo hubiera facturado en la medida que esté vinculado a las exportaciones y no haya sido utilizado por el responsable. Bien, esa es la primera parte, poder compensar, poder rescatar el crédito fiscal contenido en las exportaciones y utilizarlos para cancelar el débito fiscal por operaciones de mercado interno. Este es el primer parámetro. El segundo párrafo de este artículo 43 va un poquito más allá. El segundo párrafo dice, si de esta compensación contra los débitos fiscales por mercado interno, a su vez, el contribuyente tuviera aún saldos a favor, ese saldo a favor que le provoca ese mayor crédito fiscal por operaciones de exportación, la AFIP le podrá devolver. El contribuyente podrá presentarse a la AFIP y decirle, señores de la AFIP, yo exporté madera a China, quiero que me devuelvan el impuesto contenido en esas exportaciones. Y eso es lo que permite este artículo 43, que la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, le permita devolver, puede compensar contra otras obligaciones, puede acreditarse en cuenta, puede transferirse a terceros o puede el contribuyente solicitar que le sea depositado en la CBU del banco del contribuyente el importe correspondiente a ese recupero de crédito fiscal. Ahora bien, el tercer párrafo habla de otro límite más que es importante también, que tiene que ver con qué. Tiene que ver con que el contribuyente tiene que ser un contribuyente que realmente el crédito fiscal haya sido pagado por el contribuyente, haya sido soportado por el contribuyente. Porque dice, cuando la realidad económica indica que el exportador de productos beneficiados en el mercado interno, entonces, ¿qué está hablando? Que poder haber regímenes internos de promoción industrial, como son los que hay en Salta, La Rioja, San Luis, estas provincias que tienen regímenes especiales para empresas productivas que a lo mejor no están pagando realmente el impuesto, sino que lo están compensando con un régimen de promoción. Entonces, si el que está exportando es un contribuyente promovido, ojo, tendría que ser con un análisis sin esa promoción, lo cual es claramente, digamos, por decirlo de alguna manera, bastante justo el planteo que hace la ley. Bien. El quinto párrafo habla que los exportadores tendrán que inscribirse para, digamos, tener estos regímenes especiales. La AFIP tiene reglamentado a través del régimen de la resolución 2000 y sus sucesivas modificaciones, tiene implementado un régimen de recupero fiscal. Hay un artículo que está posterior al 43 que habla justamente de cómo se instrumenta de esto. Este régimen de la resolución 2000 obliga a que el recupero sea realizado a través de un sistema especial en el cual
interviene un contador público que certifica las compras que se realizaron, que certifica que ese crédito fiscal está vinculado a las exportaciones logradas. Es un dictamen muy extenso, es una, prácticamente les diría, el régimen de recupero por exportaciones es una especialización dentro de la especialización de impuestos. Porque realmente, digamos, es muy particular todo lo que pide este régimen de la resolución 2000 tiene que ver con una certificación prácticamente total. El contador tiene que verificar factura por factura que ese crédito fiscal esté vinculado a la exportación lograda, factura por factura. A veces son pocas facturas, otras veces pueden ser miles de facturas. Entonces, imagínense que la actividad del contador en este punto es muy significativa. Tiene que certificar el contador que hace el dictamen que haya cumplido el régimen antievasión, que el contribuyente haya cumplido las normas de antievasión. El contador tiene que acreditarse, hay un régimen especial a través del cual se le da un rol especial al contador y se transforma en un auditor especial. Hay un régimen especial que el auditor tiene que entrar quit por quit, cada una de las quit y ver en qué situación está cada uno de los que le han vendido al contribuyente que estamos analizando. Va más allá inclusive el régimen de la 2000. Establece la obligatoriedad del contador de verificar la capacidad de producción de quien me están vendiendo los bienes o servicios que pretendo recuperar. Ojo que lo que le dije es un tema que en la práctica es muy difícil. Imagínense que ustedes estamos con este aserradero que estamos queriendo recuperar de la venta de la madera china y resulta que yo tengo que ir a controlar, a ver, pero el aserradero, ¿a quién le compró la madera? Y le compró a Pepito. Yo tengo que ir a ver si Pepito tiene esa capacidad de producción de la madera que le vendió al contribuyente que yo estoy pidiendo recuperar. Analizar la capacidad de la producción del proveedor. Ojo que es un tema muy delicado, porque estamos hablando de una actividad muy fuerte que tiene que desplegar el contador y donde justamente el artículo a continuación del 43 le asigna una responsabilidad solidaria, inclusive al contador que certifique eventualmente un pedido de recupero que no esté acorde a lo que establece la normativa. No, que no es un... O sea, el gran problema acá, ¿cuál es? El problema es que se pretenda pedirle a la AFIP dinero que le devuelvan y a lo mejor las facturas son truchas o la operación no es real. Entonces acá esa es la cuestión, eso es lo que la AFIP trata de proteger. La AFIP trata de que lo que se recupera realmente ese impuesto haya sido ingresado. Por eso es tan exigente al momento eventualmente de establecer regímenes de cómo deben ser acreditados. Esta traslación de responsabilidad hace también que la AFIP simplifique las tareas internas de control, porque ya le ha trasladado al contador las tareas de control comprobante por comprobante. Esto es relativo, porque la experiencia que uno tiene, la AFIP trabaja mucho con los sistemas y estos sistemas hacen que automáticamente cuando se presenta un pedido de exportación, automáticamente lo pasan, lo barren en varios de los sistemas que tiene AFIP respecto a facturación, a control cruzado con el City Compras, City Ventas. Hay varios controles automáticos que la AFIP hace a efectos de validar. Siempre dice, el día que la AFIP le devuelve un centavo, es porque lo controló hasta lo último. La AFIP está para recaudar impuestos, no para devolver impuestos. Pero bueno, estas son las reglas del juego y que tenemos que acogernos a ellas. Y algo que también, digamos, esto está dentro de la normativa, el transporte internacional. Cuando hablamos de transporte internacional, hablamos de todo el transporte internacional, tanto de cargas como de pasajeros. En ambos casos, y estamos hablando cuando se va al exterior como cuando del exterior viene hacia el país.
hay algunos comentarios por ahí que van a ver que cómo puede ser que el transporte de carga tenga el tratamiento de exportaciones y me devuelvan en crédito fiscal cuando yo estoy llevando o estoy trayendo mercadería del exterior hacia adentro del país. En realidad, digamos, está bien armado. ¿Por qué? Porque en el caso de los transportes de carga, cuando se liquida los derechos de importación y el IVA sobre los derechos de importación, también sobre digamos, los aforos sobre la base sobre la cual debe liquidarse el IVA, en ese momento se agrega el costo de transporte de las importaciones, no de las exportaciones, pero en el caso de las importaciones se va a agregar el valor del flete al valor de la mercadería. Cuando yo calculo el IVA, va a tener el valor de la mercadería más el flete, más los derechos de importación, y va a ser la base de lo que tendrá que pagar el contribuyente. Por eso no está mal la solución que han ideado, sino que cierra con los derechos aduaneros y de la forma que se liquida el IVA en el caso de las importaciones. Dijimos que hoy es un día de muchos temas, y hay algunos que realmente son muy particulares. Fíjense que estamos hablando acá, hablamos de lo que tiene que ver con todo el régimen de empresas exportadoras, estamos hablando de las empresas de transporte de cargas, transporte de pasajeros, ya sea fluvial, fluvial, marítimo, aéreo, terrestre, cualquier tipo de transporte está incluido dentro de el tren, nuestro tren que hace Posadas Encarnación, también estaría comprendido dentro de estas normas. Hay realmente muchas actividades que estamos tocando cuando hablamos de exportadores y cuando hablamos de transporte. Bien, empresas promocionadas. Sacamos el chip, vamos a otro tema. En realidad no está en la ley del IVA el tema de empresas promocionadas, sino que está en otras normas. Acá hay una cuestión que tiene que ver con el tema de empresas promocionadas, ¿no? Siempre decimos que los impuestos tienen objetivos fiscales y objetivos parafiscales, que tienen esos objetivos fiscales de recaudar impuestos. Objetivos parafiscales tienen que ver con que yo puedo desarrollar la economía de una región, de una zona, de una actividad, dándole un tratamiento impositivo particular. Este tratamiento es lo que, digamos, se genera a través de los regímenes de empresas promocionadas. En realidad, en los años 80, los regímenes de promoción fueron muy bastardeados y, digamos, se usaron para hacer defraudaciones al Estado. Por eso han ido cambiando a través del tiempo. No obstante, siguen habiendo empresas promocionadas, fundamentalmente en la provincia de San Luis, La Rioja, Salta. Hay actividades que todavía siguen teniendo la promoción industrial que tanto se ha hablado. San Luis no es que sea una belleza en cuanto a administración económica de la provincia. San Luis se desarrolló por la cantidad de empresas que se instalaron en la provincia de San Luis para no pagar impuestos. Es decir, los impuestos, imagínense que una rentabilidad óptima para una empresa, estamos hablando de 7-8% sobre ventas. Y si nosotros decimos, bueno, no pagues el 21% de IVA, imagínense la cantidad de plata que le estamos dando a una empresa. Y, digamos, le permiten facturar y quedarse con ese dinero. Entonces, eso ha hecho que muchísimas empresas se radicaran en aquella zona y que claramente, digamos, les permitieran tener un diferencial de ganancia muy significativo. Por eso digo, el tema que San Luis se ha desarrollado tiene que ver con este tema de la promoción industrial. Ahora, a través del tiempo uno va viendo, hay dos tipos de regímenes: el régimen de liberación de impuestos y el régimen de diferimiento. En realidad, ¿cómo se hace este tema de promoción industrial en estas provincias? Se presentan proyectos, en ese proyecto se establece cuál es el costo del impuesto que la nación va a dejar de recaudar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las promociones, ¿cómo son? Bueno, durante 5 años o 10 años no pago el saldo de IVA o no pago
el débito fiscal o no pago el crédito fiscal. Todo depende del régimen de promoción al que nos acojamos. Hoy está muy acotado y solamente aparecen algunas leyes en la ley de presupuesto de cada año, pero en realidad hoy hablar de promoción industrial es casi mala palabra porque ha sido muy utilizado desde el punto de vista político. Si ven la historia, van a ver que a veces se vendían los proyectos de promoción industrial en los aviones que hacían de San Luis a Buenos Aires y se vendían previo pago de algunos honorarios que habían que pagar para ingresar, digamos, a cada proyecto, por decirlo de alguna manera. Por eso ha sido un problema de corrupción en el medio que ha hecho que haya disminuido drásticamente todos los regímenes de promoción industrial. Y estos fueron cambiados por el concepto de bonos fiscales. Entonces, cuando se presenta un proyecto de promoción industrial, se establece cuál es el costo fiscal y el Estado me da un bono fiscal que son nominativos, no endosables, intransferibles, todo lo que dice acá en el PowerPoint, ¿no? Utilizables solamente para el pago de impuestos. Entonces a veces ustedes tienen un contribuyente, este aserradero que decíamos, y le vende madera a San Luis, y resulta que el que le vendió madera a San Luis, y el señor de San Luis le manda el cheque por la parte del precio neto y por la parte del débito fiscal, le manda un cuponcito, un cupón que dice, acá va un bono fiscal, y este bono fiscal lo que hace el contribuyente, el aserradero que recibió, se presenta a la FIP y dice, miren, acá yo recibí un bono fiscal, entonces ese bono lo acredita ante la FIP y pasa a ser como impuesto ingresado. Tiene esa característica el bono fiscal de las promociones industriales. Hoy en realidad los regímenes que nosotros conocemos en nuestra zona y que sí son aplicables en nuestra zona son los regímenes de promoción industrial y el régimen de promoción minera, que digamos tienen regímenes especiales y en cada una de las leyes tiene algunos incentivos que tienen que ver con recuperos fiscales o con incentivos concretos a la actividad minera o a la actividad forestal. Son las dos actividades que nosotros tenemos puntualmente en esta zona. Bien. Cambiemos de tema. Habíamos comentado que en una de las clases íbamos a poder dar en una clase, tratar de mirar todos los aspectos que tienen que ver con lo que nosotros veíamos como servicios internacionales o importantes servicios. ¿Se acuerdan que cuando veíamos la parte de objeto, decíamos, dentro del objeto del impuesto, el artículo 1, inciso D, establece que todos los servicios prestados desde el exterior, cuya utilización o explotación se lleve a cabo en el país, y si los prestatarios son responsables inscritos por otros hechos imponibles y afectan este servicio a esos hechos imponibles total o parcialmente, iba a estar alcanzado por el impuesto. Esa era la definición de objeto cuando vimos en el artículo 1, en las primeras clases. Después dijimos, ojo, sujetos, ¿quiénes? Y acá está el famoso tema que hay inversión de sujeto. El único caso de inversión de sujeto tiene que ver con los servicios prestados del exterior cuya utilización sean realizadas en el país. Inversión de sujeto total, que no es lo mismo que los servicios digitales, que en los servicios digitales en realidad se ha creado la figura del responsable sustituto. No es la misma caracterización para el artículo 1, inciso D. Y en cuanto a las alícuotas establecían que todos estos servicios van a estar grabados, cada servicio a la alícuota que corresponde. No es que va a haber una alícuota por todos los servicios prestados al extranjero, sino que tenemos que analizar si ese servicio en el país está grabado a la alícuota del 21%, va a estar grabado al 21%. Si el servicio está grabado al 10,5%, va a estar grabado eventualmente al 10,5%. ¿Cuáles son los servicios eventualmente que pueda estar grabado al 10,5%? Y básicamente los servicios financieros, que se acuerdan cuando veíamos alícuotas, en las alícuotas vimos que cuando estábamos trabajando con bancos
que radicado en países que cumplen las normas del Comité de Basilea, en esos casos la alícuota podía reducirse al 10,5%. Entonces hay que ver qué servicio está grabado en el país, a qué alícuota, y en función a eso me va a determinar también la alícuota aplicable para los servicios internacionales grabados en el país. ¿Cuál es la base imponible? La base imponible va a ser el monto pagado hacia el extranjero o la factura del proveedor, digamos, que me mande desde el extranjero. El invoice, o sea, técnicamente se utiliza este nombre digamos, en comercio exterior. No es factura, sino, digamos, esta es la denominación que lo van a obtener cuando tengan algo prestado del exterior. Por otro lado, digamos, fíjense que acá estamos hablando monto del pago y no monto del cobro, porque acá tenemos que ver cuánto estamos pagando al extranjero, y en función a eso va a ser la determinación de la base imponible. En cuanto a las exenciones, ¿se acuerdan que habíamos leído en el artículo 8, inciso F, que todas las importaciones que realizaba el Estado, el Estado nacional, provincial, municipal, o sus entidades descentralizadas o autárquicas, estaban exentos del pago del impuesto? Y esto, digamos, se ratifica en las exenciones. El nacimiento del hecho imponible. ¿Cuándo nace el hecho imponible? El hecho imponible va a nacer con como decía el artículo 5, inciso H, que es el término general, con la terminación total o parcial de la prestación o el pago total o parcial, el que fuera anterior, salvo que sea de servicios financieros, porque, digamos, el caso de servicios financieros tenía el concepto de cierres mensuales o concepto de determinación del periodo para el pago del rendimiento de la prestación. Pero acá es muy importante determinar, fíjense que estamos hablando prácticamente de un nacimiento del hecho imponible condicionado al pago hacia el extranjero. ¿Cuándo estamos pagando hacia el extranjero? Esto es muy importante a los efectos de determinar el nacimiento del hecho imponible, de la evaluación jurídico-tributaria. El débito fiscal, decimos siempre, esta es una de las rarezas que tiene el IVA. La única parte que se prorratea el débito fiscal son los servicios prestados desde el exterior para ser utilizados en el país. ¿Cómo es esto? Porque supónganse que, digamos, ustedes contraten un préstamo de un banco del exterior que nos da para una actividad dentro del país. Pero resulta que ese préstamo que nosotros lo obtenemos, lo afectamos parcialmente para financiar una actividad grabada y también para financiar una actividad no grabada. Entonces, en ese caso, lo que debe hacer el contribuyente es prorratear el débito fiscal, en función a la afectación de ese préstamo a las actividades grabadas y a las actividades no grabadas. ¿Y cómo prorratea? Y acá hay una inversión de responsabilidades. Lo que hace el fisco es invierte la carga de la prueba, que sea el contribuyente que me pruebe. A ver cómo afecta ese préstamo a las actividades grabadas y no grabadas. ¿Y cuál va a ser la metodología que va a tener que utilizar el contribuyente para probar? Cualquiera, porque lo que tiene que hacer es: yo recibí este dinero y cómo financié las actividades o cómo transferí a través de los cheques, a través de los pagos. Hay métodos. ¿Por qué en el método, en derecho tributario existe esta inversión de la carga tributaria? Porque el que conoce el hecho imponible es el contribuyente. La FIP no puede venir a decirme: usted aplique 50 y 50 o 70 y 30, porque la FIP no sabe cómo yo usé el dinero. El que sé cómo usé el dinero soy yo. Entonces yo tengo que probarle a la FIP la afectación de ese servicio desde el extranjero. Esa es la razón por la que se aplica en todo el derecho tributario la inversión de la carga tributaria. Esto a veces, cuando hablamos con los abogados, imagínense que los abogados tienen un principio metido muy fuertemente, que es utilizado desde el punto de vista penal, que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
En derecho tributario eso no se aplica. En derecho tributario es, ustedes tienen que probar la carga tributaria, caso contrario se puede considerar que está todo grabado. ¿Entienden? O sea, es diferente el planteo que se puede hacer desde el punto de vista jurídico a lo que es estrictamente el análisis tributario. ¿Cómo se ingresa el impuesto? Bueno, esta es una de las excepciones, una de las grandes excepciones que tiene el concepto de periodo fiscal, porque el ingreso no se realiza por la declaración jurada mensual. Habíamos visto el web service, el formulario 2002, que es para determinar impuesto, o el 731 o el 810, que son los formularios que se hacen bajo SIAP. No, ninguna de estas formas es la utilizada. La resolución 549, apoyada en el artículo 65.2 del decreto reglamentario, dice que el ingreso debe ser efectuado en los 10 días hábiles desde el perfeccionamiento del hecho imponible. Desde el perfeccionamiento del hecho imponible. Entonces, fíjense, es importante que nosotros recién decíamos cuándo nace el hecho imponible en servicios internacionales. Qué importante es saber determinar cuándo nace el hecho imponible en la importación de servicios, porque ese hecho es el que me va a generar cuando yo tengo la obligatoriedad de ingresar el impuesto. ¿Y cuándo me tomo como un crédito fiscal? Porque resulta que yo pago ese impuesto, un impuesto que en realidad corresponde a una actividad de un sujeto del exterior, pero por la inversión del sujeto resulta que yo soy el que tengo que ingresarlo. Pero no es una actividad por facturación propia, sino por un gasto que efectúe. Y como es un gasto que efectúe, a su vez eso me genera la posibilidad que yo me tome ese mismo monto que ingresé al fisco, lo pueda tomar en algún momento como crédito fiscal. Bien, en el artículo 65.2 me da esa posibilidad con la resolución 549 y yo me puedo tomar ese crédito fiscal en el mes siguiente al del perfeccionamiento del hecho imponible. Tengan mucho cuidado con esta última parte. ¿Cuándo yo me puedo tomar el crédito fiscal? Mes siguiente al del perfeccionamiento del hecho imponible. No es cuando se ingresa, no es cuando nace, sino el mes siguiente. No importa si pagué o no pagué. El derecho al computarme el crédito fiscal nace en el mes siguiente a la generación, al perfeccionamiento del hecho imponible. Ustedes dirán, pero si no pagó, ¿cómo se va a computar? Bueno, lo que pasa es que si no pagó, primero nacen intereses, segundo, multas por omisión o defraudación. Así que, digamos, el régimen sancionatorio por no ingresar está ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, con estas cosas siempre uno dice, hay cosas que se puede bromear, otras no, con estas no se bromean. El pago de impuestos no se bromea. Los impuestos hay que pagarlos, están hechos para pagarlos. Y si nace la obligatoriedad del pago del impuesto, hay que ingresar el monto correspondiente. Bien. Servicios prestados en el país, al revés, el caso inverso. Y hay muchos casos, y yo les cuento que en realidad parece mentira, pero esta internacionalización del trabajo o esta cuestión de que hoy los genios en computación están en cualquier parte del mundo, hay muchas personas en el país que son contratadas como programadores o para que, digamos, trabajen bajo Internet en determinadas prestaciones de servicio. Bueno, si yo tengo una persona local que es un programador y resulta que está programando para una empresa que está en Colombia o que está en Bahamas o que está en Estados Unidos o Europa, eso pasa a ser una exportación de servicios. Y en ese caso, no está la ley, sino el decreto reglamentario, el artículo 77.1, permite que en el caso de servicios prestados desde el país para ser utilizados en el exterior, en ese caso, el contribuyente pueda también tener el tratamiento del artículo 43, es decir, que pueda recuperar el IVA de todos los créditos fiscales que haya abonado, por la luz, el teléfono, la computadora, todos los gastos inherentes a la actividad que pudiera tener, podrá
pedirle a la AFIP la devolución de ese impuesto correspondiente. Bien, vamos a otro tema también referido, parecido, pero que esto es quizá de las cosas más nuevas que tenemos en nuestra legislación, que tiene que ver con los servicios digitales. Cuando hablamos de servicios digitales, estamos hablando de los servicios que están en el artículo 3, inciso E, punto 21. ¿Y qué comprende? Comprende hoy muchas de las cuestiones tecnológicas que creo que en esta pandemia mucha gente ha usado y ha usado muchísimo. No salir de la casa de cada uno, creo que la cantidad de películas que hemos visto por Netflix, la cantidad de navegación que hemos hecho por web, bajados libros y tantas cosas que se han hecho, ¿no? Realmente muchísimos servicios adquiridos. Pero no solamente tiene que ver con los servicios a consumidor final, porque acá también estamos hablando muchos servicios web, mantenimiento de hosting, compra de software, eh, muchos servicios que las empresas utilizan, es más, el famoso tema de la nube, administración de sistemas remotos. Realmente hay mucho trabajo en este tema. Y esto cada vez va a ser más importante, porque cada vez lo que se maneja desde el punto de vista tecnológico es más significativo. Entonces, claramente el fisco le ha puesto en la mira. Siempre decimos que el Estado tiene esta característica de casuística, que donde va un hecho imponible, va un tributarista atrás apuntándole con un revólver para cobrarle algo de impuestos. Es así, la actividad de tributación es así. Hacer un nuevo hecho imponible, seguro y un tributarista, a ver cómo le sacamos plata a esto que están haciendo dinero. De hecho, es una cuestión normal. Estamos viendo estos días que en el Congreso o los diputados y senadores están hablando de crear nuevos impuestos a los supuestos ricos del país. Y el otro día leía digamos, un pensamiento, ¿no? A ver, si yo establezco un impuesto al cigarrillo, es para que dejen de fumar. Y si yo establezco un impuesto a los ricos, ¿qué quiero que se vayan? Esto es un tema, ¿no? Porque hay conceptos filosóficos de tratar de que se genere cada vez más riqueza, no espantar a los capitales del país. Pero bueno, son discusiones filosóficas. Hablamos de sujetos. ¿Quiénes son los sujetos a que se ha establecido? Bueno, el artículo 4.1 del Decreto Reglamentario 14.2 y 16.1 ha establecido este concepto y esta nueva figura creada de quiénes son los responsables sustitutos. ¿Quiénes son los responsables sustitutos? Entonces, realmente la modificación que ha habido en este artículo ha sido muy significativo. Todos los servicios que se presten del exterior, digamos, se ha creado esta figura de responsable sustituto y realmente es muy profuso todo lo que se ha reglamentado, esencialmente con quienes deben actuar como sujetos sustitutos. En realidad, vamos a ser realistas, los grandes responsables sustitutos es el sistema financiero. Los bancos que se pagan todas estas operaciones a través de tarjetas de crédito. O las empresas cuando transfieren divisas para pagar alguno de estos servicios de hosting, de programas y demás, los pagos los realizan a través de los bancos, del sistema financiero. Entonces, claramente, todo el sistema financiero es el designado como responsable sustituto. No obstante, supongamos que tengamos un contribuyente que en realidad el pago no lo realiza a través de una tarjeta de crédito, a través de un banco, sino que de y le pones a una tarjeta, como hay gente que tiene eventualmente tarjetas de crédito enrocadas en Paraguay y con consumos directamente los pagan. Entonces, claramente en eso la no ligado. ¿Por qué? Porque el sistema bancario argentino es no eso. Bueno, en el caso la obligación
obligación de contribuyente sigue subsistiendo, no es que no lo pagar, sigue subsistiendo. Algunos podrán contar